Hola, bienvenidos a mi mini conferencia sobre factores clave de éxito en la generación de contactos on y offline. Y como es mini, empezamos ya. Bien, pues voy a empezar hablándote sobre lo que sería el diseño del sistema comercial. Si tienes un centro deportivo, estás gestionando un centro deportivo, tendrías que entender que el diseño de tu plan de marketing, tu plan de logro de clientes, se basa en lo que se suele denominar el embudo de las ventas, el funnel de marketing que llaman los americanos. Un funnel, un embudo que tiene una boca muy amplia, que es por la que entran todos los contactos, todos los posibles contactos, y que luego se va estrechando en la medida que esos contactos se van trabajando, se van madurando, se van gestionando, hasta lograr que finalmente desemboquen en una boca más estrechita, que es la boca de los cierres de ventas. Es la boca donde se constata que finalmente se han convertido en clientes. En la primera fase, en la fase de lograr contactos, en esa boca ancha, tenemos que conseguir, mediante algún tipo de trabajo proactivo, generar un alto volumen de contactos, porque en el camino, en ese embudo, mientras van bajando los contactos, ¿no? Y se van convirtiendo al final en venta, muchos de esos contactos pues, se malogran, no llegan a buen puerto. Nunca se deben, digamos, desechar esos contactos porque más adelante podrán ser trabajados con técnicas de inbound marketing, podrán seguirse madurando hasta conseguir que se conviertan en cierre de ventas. Pero inicialmente, en un primer estadio, es posible que muchos de esos contactos no se conviertan en ventas. ¿Cómo vamos a lograr esos contactos? Vamos a lograrlo mediante técnicas de marketing y técnicas de gestión comercial proactiva, que es en lo que se centra esta pequeña conferencia que te estoy ofreciendo. Luego esos contactos los vas a madurar con el uso del CRM, el Customer Relationship Management, que en muchos casos se implementa mediante un software que tiene ese mismo nombre, el CRM, y que es el que sirve para la gestión de esos contactos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc. Y se cerrarán pues, con los protocolos comerciales y unas adecuadas técnicas de venta. Así que ahora vamos a retomar esa boca del embudo y vamos a tratar más específicamente cómo se logran contactos. Bueno, te he estado hablando de contactos, de captación de contactos, pero quizás ahora mismo te estés preguntando ¿cuándo considero que tengo un contacto? ¿Y para qué sirve realmente un contacto? O sea, ¿cómo utilizo ese contacto? Bien, en la medida que tú logres un nombre, un teléfono móvil y un correo electrónico, ahí, con esos tres datos, ya tenemos un contacto. Y son tres datos sumamente valiosos. Son los tres datos que te van a servir como la base de tu recolección, de lo que luego se convertirán en leads, que son contactos cualificados. Una vez que trabajados comercialmente, estos contactos muestren algún tipo de interés por el tipo de producto, servicio, en este caso servicios, porque hablamos de instalaciones deportivas, que le podamos ofrecer. Bien, ¿y cómo utilizamos el contacto? ¿Qué partido le sacamos? Bien, podemos utilizar el contacto en acciones de marketing directo. Si vas a realizar, por ejemplo, campañas telefónicas, campañas de telemarketing, pues los contactos directamente te ofrecen los teléfonos que necesitas para hacer llamadas y ofrecer algún tipo de promoción. O dentro del marketing directo también puedes trabajar el email marketing, hacer envíos de correos electrónicos con algún tipo de oferta, promoción, etc. Bueno, pues ahí tienes una fuente fantástica de contacto. También puedes utilizar los contactos para lograr citas. El contacto te puede servir para que tú, igualmente con algún canal, como fuera el mismo teléfono, el correo electrónico, etcétera, logres convencer a la persona de que venga a visitarte, que venga a probar tu centro deportivo, con lo cual estamos sumergiéndole, ¿no?, dentro de una fase, dentro de un proceso un poco más largo de maduración de la motivación de esa persona hasta lograr que finalmente se inscriba. También puedes utilizar los contactos para campañas publicitarias, por los canales que te permitan los datos que tienes. También puedes utilizar los contactos para madurarlos mediante técnicas de inbound marketing. Por ejemplo, enviando información a tus redes sociales, a tus correos electrónicos, etcétera, en la que les vas ofreciendo algún tipo de conocimiento, algún tipo de información con valor añadido, que haga que te valoren, que haga que cojan confianza contigo, con tu centro deportivo, que les vayan conociendo, que se vayan familiarizando y que se mantengan abiertos los canales de comunicación para que luego en un futuro, cuando veas factible el enviar algún tipo de promoción, se sientan proclives a actuar en favor de esa promoción. Finalmente también los contactos son importantes porque cuando inicias algún tipo de acción de cierre de la venta, si esta venta no la consigues llevar a éxito, siempre podrás reintentarlo mediante técnicas de repesca o lo que se denomina también gestión de inconclusos.
que consistiría en llevar una continuidad en el tiempo de contactos con esta persona, valga la redundancia de contactos con el contacto, hasta conseguir que, pues igual, en un periodo de tiempo más adelantado, esta persona sí que se decida y sí que se anime porque ya esté en un punto más álgido de su motivación o porque la promo que le ofrezca realmente le resulte muy atractiva. Bien, pues hablando de contactos, tenemos que plantearnos cuáles son esas fuentes, ¿no?, de prospección más efectivas, cuáles son las fuentes de prospección que nos van a brindar esos contactos. Hay múltiples fórmulas que se pueden utilizar para captar contactos. Yo solo te voy a hablar de 4, que son las que considero las 4 más potentes, las 4 más efectivas, las 4 que están probadas empíricamente que funcionan en el sector de las instalaciones deportivas. ¿Ok? La primera son la más básica y la más potente y la de más calidad, los walking. ¿Qué es un walking? Es un espontáneo, una persona que de motu propio entra por tu instalación a solicitar información. Cuando una persona hace esto es que ya tiene un grado de motivación pues bastante maduro. Y en este caso, cuando la persona entra por la instalación, lo que resulta imprescindible es que en el pequeño o gran proceso de venta que vayas a hacer, en cualquier caso, recojas esos datos que hemos comentado. Porque si no recoges los datos, no tienes un contacto para el caso de que la persona finalmente no se inscriba. La segunda fuente potente importante de captación de contactos es lo que denominamos el Member Get Member o referidos, que son contactos que obtenemos a partir de personas que ya son nuestros clientes, que ya son nuestros socios. El logro de contactos a partir de nuestros socios requiere una serie de técnicas, una serie de protocolos, procesos que son proactivos. En algunos casos puede darse de forma espontánea, pero mi recomendación es que además tengas algún tipo de procesos que hagan más potente el logro de esos referidos, porque además suelen ser unos contactos de gran calidad. Tercero, tenemos los contactos que puedes obtener a partir del trabajo corporate. Es el trabajo con empresas, con organizaciones de todo tipo, en el cual, una vez más, de forma proactiva, salimos a la calle, salimos a buscar contactos en empresas, en organizaciones en las que sus participantes, los miembros de esas organizaciones, puedan tener interés en venir a hacer uso de nuestro centro, aunque sea con unas condiciones preferentes. Finalmente, la cuarta, y no por ello la menos importante, la cuarta fuente de prospección sería el digital marketing. Es posible que en tu centro deportivo aún no sea la fuente número 1 de logro de contactos, pero es cuestión de tiempo que si la trabajas bien sí que lo sea. El digital marketing, centrado y enfocado sobre todo en lo que es la web, tendría que ser tu mejor vendedor, tu mejor comercial. Y en la medida que cada vez vivimos en una sociedad más digitalizada, ¿no?, más volcada en todo lo que tiene que ver con lo online, con internet, etc., esa va a ser probablemente la fuente más potente de captación de contactos. Luego estos contactos quizás habrá que trabajarlos a nivel comercial, con otros procesos y otros protocolos. Pero lo que es la captación del contacto, el formulario, sí que va a tener una importancia tremenda desde el punto de vista del marketing digital. Bien, si hablamos de contactos y nos referimos a los primeros que hemos mencionado, que son los walking, los espontáneos, lo que quiero hacer simplemente en este punto es insistirte en el aspecto sustantivo que falla en muchas instalaciones y que para mí es un error gravísimo, y es el no registrar los datos de esta persona que viene a informarse. Es primordial. De hecho, inclusive, si quieres tener todas las garantías legales, lo oportuno sería que te rellenase una pequeña ficha, obviamente cuanto más pequeña mejor, para que la persona no lo vea como una molestia, y quizás también deberías incluir en esa ficha la autorización del tratamiento de datos para evitar problemas relacionados con la ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, walking, espontáneo, vas a seguir con ellos un proceso, un protocolo de cierre de ventas, pero lo que no se te puede olvidar nunca es registrar sus datos. Recuerda, nombre, correo electrónico, teléfono móvil. La segunda fuente de generación de contactos de la que te estuve hablando era la del Member Get Member, los referidos. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el trabajo con los referidos? Bueno, yo te voy a dar 5 puntos que son muy importantes. Primero, si quieres conseguir referidos, ofrécele un incentivo al anfitrión. Motívale para que te ofrezca el que venga otra persona. Que puede ser un incentivo en el sentido de reconocerle a él algún tipo de privilegio, que puede ser un incentivo de premio por traerte a otra persona. Genera, estudia
pero ofrece algún tipo de incentivo para el anfitrión. Motívale para que te brinde un dato, porque si no, pues para él simplemente es una molestia probablemente, salvo que ya tenga en mente que hay alguna persona que tenga mucho interés, alguien de su entorno, en venir a conocer tu centro, en venir a probar. Esto tienes que canalizarlo, y entro en el segundo punto, mediante una gestión proactiva. Tendrías que instrumentalizarlo, tener algún tipo de invitaciones, ofrecer esas invitaciones en un momento dado del proceso comercial, por ejemplo, justo cuando la persona acaba de inscribirse, y luego gestionar esa invitación. Tiene que haber una recogida del dato de quién es la persona que va a venir a probar, hacerle un contacto a esa persona, lograr una cita, hacerle un seguimiento, garantizar que el momento de la prueba sea un momento atractivo, etc. El tercer punto en el que quiero incidir es que el trabajo de referido funciona si actúas con algún tipo de acelerador, algún tipo de gancho que haga que la persona te brinde el contacto de ese posible allegado lo antes posible. ¿Por qué? Porque si tú le das la opción de que pueda invitar a alguien y no le pones un límite de tiempo, muchos se olvidarán, muchos dejarán pasar el tiempo y se olvidarán. Pero si le pones un límite de tiempo y en ese momento es verdad que esa persona pudiera tener algún interesado, entonces se moverá, habrá acción y podrás conseguir el dato para hacerle el seguimiento a ese posible referido. Registra el dato, una vez más voy a insistir en ello, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, para que pase lo que pase siempre pueda haber un seguimiento, y ese seguimiento, que es el último punto, pues debería ser hasta el cierre. Si el cierre no se produce, lo que hay que tener presente es no resultar pesado, no resultar incómodo. Entonces habría que introducir ese contacto en una base de datos de maduración que, mediante aquellas técnicas que comentábamos de inbound marketing, pues vayan actuando y vayan trabajando sin molestar al prospecto, al contacto. Si la vía de captación de contactos es el corporate, ese trabajo que hemos comentado con empresas, con organizaciones de todo tipo, con entidades que incluso pueden ser públicas, como un ayuntamiento, etc., tenemos que tener en cuenta 4 factores importantísimos. El primero, interlocutor válido. Necesitas una persona dentro de la organización a la que te quieres dirigir, que sea una persona que tenga suficiente influencia y que sea capaz, que tenga poder para mover tu petición. Si no es así, si no tienes una entrevista directa, e incluso si no es una entrevista con alguien que realmente pueda tener cierta afinidad contigo, con tu servicio, con tu centro, las probabilidades de conseguir canalizar el trabajo corporate se complican bastante, Lo ideal es empezar siempre por contactos de personas que conocemos, que sean titulares de empresas, directores de recursos humanos, gerentes, etcétera, que nos faciliten la labor, que realmente estén por la labor de llegar a algún tipo de acuerdo. Una vez que tienes a esa persona, el interlocutor válido, que es condición sine qua non, lo siguiente es que esa persona te brinde un canal efectivo, porque de nada te sirve tener un buen acuerdo si luego los trabajadores de la empresa no llegan a enterarse del mismo. Entonces, primordial también, una vez más, el contar con un canal efectivo, que esta persona te garantice que el convenio, la oferta, la promoción, la ventaja que tú le vas a ofrecer a sus trabajadores, ellos todos van a tener un conocimiento de eso, y además va a ser un conocimiento por una vía directa, por una vía efectiva. Pues podrá ser correo electrónico interno, o podrá ser una reunión de comunicación. El canal tendrás que negociarlo, pero es muy importante. Además, la ventaja que vas a brindarle a estas personas, entro en el tercer punto, tiene que ser una ventaja muy atractiva, si no, obviamente, no va a surtir efecto. Por lo general, las empresas, casi todas, te van a pedir que el descuento que les apliques o la ventaja que les apliques sea la más atractiva posible de las que tú puedas ofrecer en el mercado. Con lo cual, pues tendrás que establecer algún tipo de tarificación, tendrás que estructurar cuál es la ventaja que vas a brindar a todos tus convenios corporate y, bueno, pues que sea esa la que ofreces y que resulte suficientemente atractiva para ellos. Finalmente, es muy importante que, en la medida que el mensaje llegue a los trabajadores, y algunos de ellos, porque todo va a ser muy difícil, muestren interés por hacer uso de la invitación que tú les has brindado, del tipo de oferta, promoción, en fin, de la ventaja que vaya asociada al convenio, te brinden los datos una vez más, siempre insisto en lo mismo, registro de los datos, nombre, teléfono móvil, correo electrónico, y que se lleve a cabo con ello un seguimiento personalizado, como se haría con cualquier otro contacto, un trabajo comercial sistemático. Bien, ya en el inicio de la presentación te explicaba la importancia que tiene, la importancia creciente que va a tener el digital marketing en la captación de contactos. Pero hay un concepto en el que a veces algunos empresarios no caen, algunos dirigentes no caen, y es que todo el trabajo que hagas de digital marketing, redes sociales, web, posicionamiento, etcétera, 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 al final
tendría que estar orientado a un objetivo muy claro, que es la antesala del cierre de la venta. ¿Qué objetivo es el que se puede conseguir con el digital marketing, que es la antesala del cierre de la venta? El formulario. Tienes que tener en tu web un formulario que recoja un nombre, un teléfono móvil, un correo electrónico, una vez más insistir en ello, y en la medida que la persona, el visitante de tu web, introduzca esos datos y le dé al botoncito de enviar, o al botoncito de quiero un cupón, o al botoncito de quiero una invitación, o al botoncito de quiero un descuento, cuando la persona le da al botoncito y a ti te llega el formulario, ahí has logrado una conversión. Ese es el objetivo primordial del digital marketing, máxime en este sector, en el sector de los centros deportivos. Por lo tanto, toda la estrategia, toda la planificación de digital marketing tiene que girar en torno a generar flujo hacia la web, que la web sea muy atractiva para que la persona le dé al botoncito del formulario, te lo rellene y te lo envíe. Bien, te he dicho que importante es que la persona te rellene el formulario, pero no siempre las personas que visitan tu web van a rellenar el formulario. Por lo general van a necesitar algún tipo de reclamo. Entonces es muy importante que en el mapa de calor de tu web, en aquellas zonas donde sabes que se presta más atención, normalmente en zonas que no precisen del scroll, ¿no? De la rotación del ratoncito hacia abajo, sino que se vean de un primer pantallazo, en áreas calientes, como puede ser la zona superior derecha, tengas algún tipo de reclamo llamativo, con un color diferente, que destaque, con algún mensaje que genere expectativa, que llame la atención de la persona. Y con la promesa de que si te brindan sus datos, esto se va a ver reflejado en algún tipo de ventaja para ella. Esa ventaja puede ser que le brindes un manual, esa ventaja puede ser una invitación para que vengan a probar en el centro, puede ser un descuento en los servicios que prestas, etc. Si te fijas aquí en mi web, en la web de Chano Jiménez, vas a ver cómo yo también tengo ese botoncito en el que te digo, oye, por si acaso quiero reservar mi descuento. Es un botón de color verde llamativo y lo que consigo con este botón es que los visitantes de mi web lo pulsen y cuando se abra la ventana emergente lo que van a comprobar que es pues que efectivamente yo te estoy brindando la posibilidad de que tú compres alguno de mis servicios, de que tú contrates alguno de mis servicios con una sustantiva, con una importante ventaja en precio, si lo haces en un plazo de tiempo determinado. Pues esa es mi recomendación. Ten el reclamo para que obtengas el formulario. Continuando con el digital marketing, hay una serie de puntos que considero bastante importantes y ya con esto voy a dar por concluida esta mini conferencia, pero sí que te los quiero reseñar, vale la pena que indagues y que amplíes información sobre ellos, por medio de mí si te resulta interesante o por otras vías, pero yo que tú no lo dejaría escapar. En primer lugar, hemos dicho que la finalidad de todo el digital marketing era lograr formularios. Los formularios se llega a ellos por medio de tu web. Bueno, pues necesitas tener un buen SEO, que es el posicionamiento de tu web en las búsquedas orgánicas. Cuando las personas en internet, alguien que en un momento dado, por fin, su motivación llega a un punto de efervescente y diga, oye, necesito apuntarme en un centro deportivo, cuando introduzca en el sistema gimnasio en la ciudad tal o gimnasio en la zona tal de esta ciudad en la que tengas tu centro deportivo, van a aparecer una relación de páginas web, normalmente en Google, que es el buscador más utilizado. Bien, pues si tu centro deportivo está en las primeras posiciones, tienes un buen SEO. Si está en las más bajas, tienes un SEO malo. Y si no apareces en la primera pantalla, estás muerto. Prácticamente es que no existe. Entonces hay que trabajar con una serie de técnicas que existen para lograr aparecer justamente ahí en las primeras posiciones de las búsquedas. Esto es primordial. Una de las fórmulas que se utilizan para potenciar también esta aparición en los primeros puestos es lo que se denomina el SEM. El SEM se canaliza mediante contratación, por ejemplo, de Google AdWords, que es una herramienta publicitaria que te brinda Google y que hace que cuando alguien hace algún tipo de estas búsquedas orgánicas pueda aparecer tu centro en las primeras posiciones con un formato que es similar al que tienen el resto de webs, pero que es un formato de pago, es un formato publicitario. Y lo que hace Google es que te posicione en los primeros lugares. Las campañas SEM tienen un coste normalmente por clic. Tú puedes decidir, hay distintas fórmulas, pero bueno, normalmente lo que se suele hacer es que tú pagas en función del número de personas que clican ahí en ese enlace y que acuden a tu web por medio del reclamo que tú has establecido con esta campaña SEM de la que te estoy hablando. Normalmente la campaña SEM además
te da la posibilidad de que tú establezcas un texto interesante, atractivo, que sirva más como un gancho más potente para propiciar que la persona entre en tu web. Bien, si ya tienes un buen SEO, si ya estás bien montado, ya sea por medio de SEM o no, pero ya consigues, ¿no?, aparecer en las búsquedas, luego hay otro factor que es muy interesante que cuides, y es que dentro de tu web exista un apartado de contenidos, que puede ser un blog o puede ser otra cosa, pero deberías de contar con una especie de almacén en el que tú puedas ir depositando información atractiva, que es la información que luego tú vas a compartir en tus redes sociales o en tus correos electrónicos, y que mediante los links que establecerás en esos posts que vas a poner, harán que tus visitantes siempre vengan a tu web. Para ti es muy interesante esto porque las redes sociales te pueden brindar diversas ventajas, pero quizás la más interesante de todas es que la persona, cuando vea un post tuyo en la web social, que sea un post atractivo, clique en el post y vaya directamente a tu web. ¿Por qué? Porque así genera flujo en tu web, y eso te propicia dos cosas. Una, a más flujo, mejor posicionamiento SEO, más arriba vas a estar en la búsqueda. Dos, si entran en tu web, hay más posibilidades de que pulsen en tu formulario para que te entreguen el dato que tú necesitas para ese trabajo comercial. ¿De acuerdo? ¿Cómo generas el flujo a la web? ¿Qué acciones o qué aspectos deberías tener en cuenta para potenciar el flujo? Bueno, desde redes sociales tendrías que establecer una programación de inserciones. Cada X tiempo, según los recursos que tengas, el tiempo con el que cuentes o personas, si tienes un community manager o no, etcétera, pues harás un plan de marketing digital y ahí se incluirán una serie de inserciones, pues todos los días o cada X días por semana, con una programación determinada que tiene que tener en cuenta no solo los días, sino también el momento del día en el que se insertan para que resulten más efectivas y para que lleguen a tu público objetivo y las vea. ¿De acuerdo? Es muy importante que estas informaciones, más que ser muy numerosas, sean valiosas, porque la gente te va a etiquetar. Si ofreces multitud de información, pero es información banal, es información que resulta a lo mejor más pesada que otra cosa, no solo no vas a conseguir tu objetivo, sino que incluso puede ser contraproducente. Entonces es más importante el valor de la información que tú ofreces que la cantidad de información que vayas a dar. Por lo tanto, procura que sea una información, insisto, que genere interés, y ten presente que ha de ser visual. Esto sí está muy comprobado en las redes sociales. Las personas sobre todo clican si ven vídeos o si ven fotos. Por lo tanto, mi recomendación es que haya una foto atractiva o que haya un vídeo acompañada de un link a ese apartado de tu web donde vas a ir depositando todos estos contenidos y con algún tipo de enunciado que también resulte interesante. Por tanto, voy a insistir de nuevo, no olvides incluir el link a el apartado de contenidos de tu web. Otra posibilidad que tienes para generar tránsito, para generar flujo, movimiento en tu web sería la publicidad de pago. Puedes hacer publicidad de pago en redes sociales, prácticamente ya todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, te dan la opción de poder invertir en campañas publicitarias. En mi opinión y por mi experiencia, la que mejor está funcionando para nuestro sector, la que veo más interesante, es en primer lugar la publicidad en Facebook. Y si haces un trabajo corporate intenso, pues también te puede resultar interesante en LinkedIn. El contratar publicidad en Facebook vas a ver que es muy sencillo, relativamente sencillo. Con que tengas una foto atractiva, redactes un texto y demás, puedes generar campañas en Facebook. Si quieres hilar más fino, te puedes poner en manos de un profesional que te ayude a diseñarla, hacer una buena segmentación del público al que va a ir dirigida, etcétera. Pero es un canal relativamente económico y sobre todo lo que es el ROI, ¿no? El retorno de la inversión en función de lo que inviertes, lo que puedas obtener, pues suele ser muy interesante. No te garantiza que hayan luego muchos clics en los formularios, pero que casi que sí que te van a garantizar un alto flujo de visitas a tu web. Y finalmente, el trabajo de digital marketing es complicado de desarrollar si no lo evalúas continuamente. Para ello tienes lo que se denomina la analítica web. Mi recomendación es que utilices el Analytics. Si no lo conoces, háblate con tu webmaster y dile que introduzca en tu web las etiquetas, los cookies del Analytics, que son cookies que se generan desde el programa de Analytics, que es un programa gratuito que te brinda Google, y que te va a dar la posibilidad de que tú valores desde un cuadro de mando, desde un dashboard,
cómo está funcionando todo tu marketing digital. Dentro de Analytics, bueno, es un mundo la analítica web. Yo no te voy a dar ahora un curso de analítica web, pero sí que te voy a decir una cosa. Una vez que te metas ahí, algo muy importante de medir, los canales por los que llegan las visitas a tu web. Tú vas a poder discriminar cuántas de las visitas son tráfico directo, personas que han tecleado el nombre de tu link, de tu URL, del sitio, ¿no?, de tu web. Son personas que ya te conocían, por tanto, y han ido directas. Vas a poder discriminar personas que llegan a tu web porque han hecho algún tipo de búsqueda relacionada con los servicios que tú brindas y ha aparecido tu web y han entrado en tu web. Eso significaría que tienes un buen posicionamiento SEO. Vas a poder discriminar el tráfico que proviene de redes sociales, que es sumamente interesante, claro que sí, por supuesto. Y vas a poder también determinar qué cantidad de tráfico viene por lo que se denominan referencias, que serían el tráfico que se genera, por ejemplo, a partir de correos electrónicos que tú envías. Si haces campañas de email marketing, en las que también incluyes tu link para que las personas acudan a tu web a visitar estos contenidos que tú les estás ofreciendo, pues lo vas a poder discriminar también desde Analytics. Por lo tanto, es una herramienta muy potente que te va a poder dar un feedback de cuáles de los canales que estás utilizando los estás utilizando de forma acertada y cuáles no. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y espero que os haya resultado de interés, sobre todo eso, que es lo más importante. Si queréis ampliar información, si ponéis en consideración la posibilidad de desarrollar algún tipo de plan relativo a esto y necesitáis asesoramiento, necesitáis ayuda, queréis contratar un consultor, me tenéis a disposición, como no. Ahí tenéis en la diapo mi web, una vez más. Tenéis también mi correo electrónico y también tenéis mi contacto para las distintas redes sociales. Me quedo aquí a vuestra disposición. Gracias y ha sido un gran placer. Chao.